Qué bueno es cantarle al Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia Cristo Viene, los que se han añadido acá, los que se acaban de conectar en su casa, sean ustedes bienvenidos a esta transmisión del servicio de la Iglesia Cristo Viene. Estamos ubicados en el 400 Cedar Bayou de la bellísima ciudad de Baytown, Texas. Cuando tenga oportunidad, venga y visítenos y gócese con nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor. Así le invito a que tome su lugar. Ha llegado el momento de traer las ofrendas y los diezmos que son del Señor. ¿Qué hora es? What time is it? Qué pregunta. En el libro de Mateo, que es uno de los capítulos claves para hablar de las cosas que están por suceder. Claro que está dando lectura a una porción muy pequeña de ese libro. Después iremos a otros escritos. Va a aparecer en tus pantallas allí Mateos 24, 3, 4 y 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios: recuerde que esto acontece el día de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, 6 días antes. Perdón. Este es el día 10, el día 14 muere, 4 días antes de ir a la cruz. Dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si está alguien cerca de ti, recomiéndale esta palabra y dile, dile: mira que nadie te engañe. Amén. No nos dejemos engañar. Esta vez cuando nos venden cosas por ahí, ¿verdad? A veces nos miran venir, ¿verdad? Y nos lo dan por las nubes. De los temas de la Sagrada Escritura, de los temas bíblicos, creo que yo personalmente he ocupado la mayor parte de mi tiempo estudiando profecía. Ya no lo hago tanto, pero por 13 años, sin fallar una semana, estuve predicando, quizás en algunos casos de emergencia o algo, estuve predicando de estos temas, de las cosas por venir, de escatología. A través de Visión Celestial, aparte de que había dedicado mucho tiempo antes. De manera que es un tema que es tan lindo, tan especial. A mí me atraía mucho. Los seres humanos tenemos la tendencia, anhelamos, deseamos desde el principio querer conocer el futuro. Tristemente la gente queda muy corta y muchos buscan el futuro sin saber de qué forma hacerlo. Lo buscan a través de otros medios, usando hombres y mujeres agoreros, hechiceros, adivinos, etcétera. Todas estas cosas que solamente los llevan a confusión. Y es por eso que es importantísimo que la iglesia estemos al tanto del conocimiento de lo que está por suceder. Los discípulos muestran con su actitud y con las preguntas que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, que principalmente fueron 3, en el monte de los olivos. Usted recuerda, acaban de salir del templo cerca de las 6 de la tarde, después de estar todo el día cuando entraron al templo y Jesús limpió el templo. Usted conoce la historia de la entrada triunfal, perdón. Regresan, y cuando iban dando de retorno, yo siempre creo pensar de que los discípulos miraban a Jesús cabizbajo, medio tristes, al menos se sentían todos, porque ellos creían que en ese día iban a recibir al Mesías como el rey de Israel. Y no fue así. Al principio iniciaron con esa intención, pero poco a poco se volcaron en contra de él, principalmente después que limpió el templo. Usted conoce ese momento donde el Señor agarra una chicota o la prepara y empieza a limpiar el templo, destruyendo todas las mesas de los cambistas, las aulas de las palomas, y etcétera, etcétera.
Y cuando vienen los fariseos lo interrogan y luego él les dice: ¿no habéis leído mi casa, casa de oración será para todas las naciones, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones? Usted conoce esa porción. Cuando salen del templo, Jesús les empieza a hablar de estas, porque Pedro, los discípulos le preguntan: Señor, mira estas grandes gigantescas piedras. Cristo les dice: de cierto no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Estando en el monte de los olivos, en el capítulo 24 les va a decir muchísimas cosas. Y ellos hacen estas preguntas, las tres. Quiero que se las grabe. Yo les voy a compactar para que usted pueda entender todo lo que estaban hablando en las tres preguntas, al menos en esta forma. Número uno: ¿cuándo serán estas cosas? La pregunta de los discípulos, ¿a qué se referían? No solamente ¿cuándo es que los gigantescas rocas del templo van a ser removidas? ¿Cuándo las señales que están mencionando van a acontecer? ¿Cuándo las personas se van a presentar en tu nombre? Y usted necesita leer todo el capítulo 24 para entender lo que los discípulos le están preguntando. La pregunta número 2 está enfocada: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea que la primera estaba hablando de la destrucción del templo, la segunda de la destrucción de las naciones. ¿Qué señal habrá de tu venida? Hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera, y del fin del siglo. Del fin del siglo, ¿qué señal habrá de la destrucción de la tierra? Literalmente compactando el asunto de todo lo que estaban preguntando es esta: ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo van a ser destruidas las naciones? ¿Y cuándo va a ser destruida la tierra? Le hicieron tres preguntas y lo llevaron desde el momento que más tarde, 30 y tantos años más tarde, Tito destruyó el templo. Lo llevaron hasta el final del milenio. Jesucristo les va a contestar. Bueno, para que podamos entenderlo un poquito, quiero ahora empezar a que nosotros entendamos un poco mejor las cosas. Una de las situaciones que pasan todo maestro y maestras que estudian un tema, se concentran en él para enseñar a los estudiantes y logran, vamos a decir, alcanzar cierto nivel de capacidad o de conocimiento en el tema. Lo más difícil no es aprender lo que está estudiando, sino lo más difícil para maestro es transmitirlo. Porque usted mira a muchos predicadores, nos mira y usted cree que eso era todo lo que había preparado, pero los predicadores hay veces que vienen bien preparados y lo que logran transmitir es bien poco. Y a veces lo transmiten de una forma confusa que casi no se entiende. ¿Sí? De manera que esta es una de las cosas que nosotros constantemente tenemos que navegar y luchar. En el 2003, estoy hablando de 22 años atrás, el Señor hizo sentir en mi corazón compartir un tema que le titulé, y le voy a pedir que si lo logra escribir por allí, lo guarde con usted el tema. El tema es como si fuera una revelación, en el solo tema. Quiero que lo escriba, va a ser difícil que se lo conserve. Compartí ese tema, estaba mirando en la computadora esta semana, y el tema de ese era este. 1. Olvida tu pasado, diga conmigo. Olvida tu pasado, asegura tu futuro y Dios cuidará tu presente. Espero que lo escriba y lo recuerde, porque va a ser una herramienta en su vida. Bueno, el pasado del cristiano en realidad nos sirve a nosotros para dar testimonio, no para vivir en él. Lo repito. Por eso el tema, olvida tu pasado. El pasado nos sirve para dar testimonio, no para que vivamos en él. Porque cuánto cristiano sigue viviendo en el pasado, recordando sus faltas, sus errores, sus pecados. Y el enemigo aprovecha esta situación para impedir que ese creyente camine hacia adelante, tenga éxito, viva feliz. Muchos cristianos viven hasta con traumas y con depresiones a causa del pasado. Y el pasado, lo único que Dios nos permite es que lo recordemos para dar testimonio, para entender y explicar de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Ahora, asegura tu futuro. La razón principal o la necesidad principal de todo cristiano es asegurar el futuro. Saber para dónde vamos, qué es lo que necesitábamos o se requería que hiciéramos para que nuestro futuro esté seguro.
Allá en mi tierra yo de chiquillo escuchaba a un hombre decir de tiempo en tiempo: el que no mira hacia adelante, atrás se queda. De manera que como cristianos, como dice la escritura, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, asegurar el futuro. Déselo al Señor. El futuro. Ahora, la tercera expresión de ese tema era: Dios cuidará tu presente. Confiémosle en nuestro presente al Señor. No suframos en demasía, no nos afanemos tanto. Tengamos confianza de que Dios tiene el control. Cuando las cosas van muy difíciles, se manifiestan muy difíciles en mi vida, déjenme decirlo, que yo luego me retraigo y me concentro en algo muy interesante, que es lo que me ayuda a mí para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, como dice la escritura. Cuando las cosas están poniendo color de hormiga, como decía en mi tierra, entonces recuerdo esto: el Dios a quien yo sirvo, el creador de todas las cosas, está sentado en su trono. Desde ahí reina y señorea sobre todas las cosas. Así que lo que está pasando en este momento no conmueve a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Padre. De manera que confiémosle en nuestro presente al Señor, siempre y cuando no quitemos los ojos del autor, del futuro. Le voy a mencionar algo que les va a llamar quizá la atención a algunos. Lo que usted y yo conocemos como historia, si yo les hablo de la historia, que en algunos casos ha sido manipulada según el que la escribe, pero vamos a hablar de la historia. Podemos hablar de una historia cercana. Podemos hablar, si les platico yo de lo que sucedió en el año 2020, por decir algo, entonces casi afectó a toda la tierra. Fue la pandemia. Es una historia, y puedo hablar de esa historia. Puedo hablar de muchas otras, de la caída de Egipto, de la caída de Roma, de Grecia, del imperio medo-persa, de Alemania, y así podemos hablar de la caída de muchos imperios o eventos o personales también. Las cosas es historia. Pero voy a mencionarles algo que les va a parecer medio extraño. Todo lo que se encuentra en este sagrado libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde donde dice la escritura en el principio hasta lo que se termina diciendo amén, es historia de Dios. Es la historia de Dios. Todo: ejércitos que se levantan, ejércitos, reinos que caen, creyentes que se convierten y mueren, el rapto de la iglesia, la gran tribulación, la guerra del Armagedón. Todo esto es historia, la historia de Dios. Ya aconteció, Dios ya la miró. Por eso es que cuando dice Él que todas sus promesas son sí y amén, que lo que Dios promete no va a fallar, porque es historia de Dios. Ya para el Señor existió. Aún dice la escritura que tú y yo fuimos salvos desde antes de haber sido construido el mundo. De manera que todo esto es historia. Y nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista, no tanto como humanos, sino como lo que Dios dice. Nosotros ya fuimos salvos. No vamos a ser salvos. El día que recibimos a Cristo, somos salvos. Y los salvos participaremos del rapto de la iglesia. En otras palabras, para nuestro Dios ya participamos, pero nosotros vamos en el proceso. Y cuando usted tiene esa confianza en el futuro, sabe que estas cosas acontecerán, porque las dice aquel que todo lo tiene en el poder de su brazo, de su mano. El Dios que hizo los cielos y la tierra, ante quien no pasa nada encubierto, no existe nada encubierto. Ahora, el rapto de la novia, como estoy hablando de las cosas de escatología o de las cosas porque van a suceder en nuestra existencia al presente, el rapto de la novia es una de las joyas más preciadas que existen en las escrituras, y la encontramos a través de todas las escrituras. El rapto, pero es una de las joyas que está más en secreto que ninguna otra.
El rapto de la iglesia la encuentra usted en todos los escritos. Pero sin embargo, es difícil que alguien la interprete o la comprenda si no lo estudia con diligencia. Por eso hay tantas escuelas, hay tantas ideas, cuando acontece esto, cuando acontece aquello, y se preguntan sin buscar, sin escudriñar estas cosas que la Biblia describe con bastante detalle. La principal razón de que la novia, la Biblia lo describe que Jesucristo vendrá como un ladrón. Cristo Jesús vendrá como un ladrón. Y la razón que viene Jesucristo como un ladrón, lo escribe, lo transmite la escritura, es por una práctica que aconteció en Israel. La razón que el novio venía y se robaba a la novia era porque el novio no confiaba en la palabra del padre. ¿Cuántos, no sé, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, cuántos acá se robaron a la novia? Levante su mano, no los vamos a regañar. Muy bien. Sí, no es la forma más apropiada, pero es la forma que la Biblia enseña. Y eso viene desde antaño, a causa de que Jacob hizo un esfuerzo de 7 años y qué engañada le dio el suegro. Y los judíos creen que los padres no son gente de confiar. Y Jesucristo, para seguir la práctica y la tradición, va a hacer lo mismo. Se va a robar a la novia porque no confía en este caso en la gente de la tierra. Que venga a decir vengo por mi novia, no se la entregan. No nos quieren. El mundo secular no quiere a la iglesia, pero tampoco no quiere que nos les vayamos o no les vayamos. Son extraños. La gente del mundo es muy extraña. Ellos dicen que los cristianos somos extraños. Son los únicos que vivimos en la normalidad. Son los únicos que estamos en lo cierto. Amén. Ellos andan por ninguna parte. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, a la oscuridad le dicen luz y a la luz le dicen oscuridad. Así lo profetiza Isaías. Ahora, miramos nosotros en Primera de Corintios, para que usted empiece a ver con más detalle de lo que ya conoce. Algunos ya están muy informados de ese asunto. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 25 está hablando nuestro Dios de lo que aconteció en el aposento alto. Usted ya recuerda, 24 horas antes, son unas cuantas horas antes de ir a la tumba, 18 horas. Jesucristo, después de participar en la cena, les dice en 1 Corintios 11, 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Toma la copa después de haber tomado las otras copas y se las da a los discípulos. Los discípulos son el inicio o parte de la novia. ¿Okay? Esa tradición en el pueblo de Israel existía en una forma muy practicable en el pueblo de Israel. Para aquellos que no lo han escuchado, lo he hablado en muchas ocasiones. Yo sé que lo tienen bien agarradito la mayoría, pero para muchos de los que están aquí quizás no, o aquellos que nos están sintonizando a través de los medios. La cultura y prácticas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era de esta manera. El novio, después de estar de acuerdo con la novia, llegaba un día en el cual iba a visitar la familia o los padres de la novia. Usualmente se hacía una cena y el novio le presentaba al padre la decisión de casarse con su hija. Y si el padre estaba de acuerdo en el plan que tenía el novio, entonces el muchacho, después de haber cenado, lo mismo que hizo Jesucristo en el aposento alto, agarraba el vino, y no es vino, no es alcohol, no es sidra, vino dulce, del mejorcito que había. Ay, pastor, no la cambie. Bueno, es otro asunto. Agarraba el wine, lo que le decían el vino, el jugo de la uva, lo echaba en una copa, ya tomaba la copa y se la ofrecía a la novia delante de los padres. Si la novia tomaba la copa, entonces recordaremos lo que había dicho Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14. Mire lo que dice allí, Juan 14:2, va a aparecer en tus pantallas. Esto era lo que decían todos los novios al momento que la novia agarraba la copa. Si no agarraba la copa, el muchacho se iba cabizbajo de retorno a su casa.
Y los amigos, ¿qué pasó? No me quiso la novia. ¿A cuánto les aconteció eso en su tiempo? No levante la mano, tranquilos. En ese momento Jesucristo ya les había dicho: en la casa de mi Padre hay mucho lugar, o muchas moradas hay. La palabra más correcta es mucho lugar. Dice: si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Esto se lo está diciendo el novio a la novia. Se ponía de pie después de la copa y la muchacha a recibirla y la tomaba. Esto es lo que decía el novio. Dice: si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La palabra sería para nosotros. Y si me fuere, o si me ves que me voy, os prepararé el lugar, o voy a preparar el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Déselo fuerte a nuestro Dios. En mi inicio de hablar del evangelio, salía por las calles y me llegué a encontrar con algunos de esos que por 25 centavos le vendían un libro, supuestamente que para que usted se asegurara para el milenio. Y cuando les hablaba de estas cosas, ¿y a qué van a ir ustedes al cielo? Porque no creen que hay cielo, no creen que hay infierno. Por eso andan como andan, ¿verdad? Más ciegos y más perdidos que un murciélago. Entonces les decía: ve lo que dice Jesucristo. Cristo le dice a la iglesia, a los creyentes: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ya que ellos decían esto, ¿a qué van a ir al cielo? ¿Van a ir a las nubes, a andar ahí volando en las nubes? Qué mente tan escasa y tan falta de conocimiento. Estos piensan que los cristianos estamos predicando que cuando vayamos al cielo, ahí vamos a andar ahí luchando y peleando con las satélites que mandaron ya la gente por ahí arriba. Vamos a ir a la casa de nuestro Padre, del Padre de su Hijo amado, único, Señor de toda la creación. Y las palabras que nos debe adelantar son estas: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Digo, bueno, entonces van a estar ahí con él. Ahí nos dice, nomás van a estar en el cielo, cante, 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 allí con una aurora en la cabeza. Y gente más raquítica en conocimiento y en búsqueda de las escrituras. Si el Señor va para la tierra, para allá vinimos con él. Si el Señor se va para Júpiter, para allá lo seguimos. Aquí no es como los matrimonios en la tierra. Se escasea el trabajo y el novio tiene que salir a trabajar a otro lugar, a otro estado. Lo bueno es que hay teléfonos para comunicarse. Así no va a ser con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Señor Jesucristo, para donde vaya no le pegamos. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Donde quiera que Él vaya, vamos a ir nosotros. Ese es nuestro Dios. El apóstol Pablo nos describe el asunto del rapto de la iglesia más que ningún otro apóstol, más que ningún otro escritor en las Sagradas Escrituras. Él es el que revela más del rapto de la iglesia que ningún otro hombre de Dios en la Biblia. En 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51 se nos dice: he aquí os digo un misterio. ¿Cómo se le llama al rapto de la iglesia? Un misterio. Algo que no se puede explicar con claridad. Es algo como que está muy escondido. Es la perla más preciosa, pero también la más secreta. Dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ya le dije un día que Juan Pablo, ¿dónde está Juan Pablo? ¿Se me fue? Acá está al frente. Hoy no me dijo, no sé si me escuchó la semana pasada, pero no hay día que no baje. Cuando voy a saludar al pastor, ¿está usted dormido? Porque yo siempre bajo 10 minutos antes, estoy en la oficina. Y siempre me dice esa. Y ya no hay cómo hacerle. Y le digo: ve y díselo al hermano David, díselo, busca al hermano Jorge y dile que estaba dormido. Y ¿dónde está? Y anda buscando al hermano Jorge para decirle que estaba. Porque nos dice eso todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí nos está diciendo la palabra de nuestro Dios: no todos dormiremos. No está hablando claro del sueño físico, está hablando de la muerte. Es la forma que la Biblia lo describe. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Transformados.
Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Les voy a pedir algo que hagan, una práctica. Cierre sus ojos y ábralos. No, ábralos, no se quede ahí dormido. No estoy mirando nada. En un abrir y cerrar de ojos. Esa va a ser la experiencia que tendremos los cristianos cuando venga Cristo en el rapto. La experiencia que tendremos de muerte. Si algo nos aterroriza cuando se piensa en eso, es la muerte. La muerte siempre, a pesar de que es un enemigo que está allí todavía activo, dice la Escritura que será el último enemigo que será puesto en cárcel. Siempre nos fastidia, nos atemoriza, etcétera. Pero en el caso del rapto será un abrir y cerrar de ojos. Imagínense. Dice la palabra de nuestro Dios: en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Diga conmigo, a la final trompeta. No está hablando de las trompetas que se tocan en el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Está hablando de otra trompeta que llevará a sus labios nuestro Señor Jesús. Dice, he aquí os digo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados de estos cuerpos de vergüenza en un cuerpo de gloria, con todo nuestro pelo, sin problemas en las rodillas, y que no nos queda la ropa y quién sabe qué, y cuantas otras cosas que podemos agregar, transformados en un cuerpo glorioso. Ustedes, si creen que está simpático, espérese para que se vea en un espejo el día que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, no se trata de esa misma trompeta. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo, cómo va a acontecer. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primeramente, ya más o menos me imagino en el momento que Cristo se pone de pie, estando sentado en su trono a la diestra de la majestad, y va a dar una orden a todos los que van a venir con él. Les va a dar la orden de que se pongan en pie, en plan de marcha. Enseguida en esa expresión, lo voy a leer, dice: porque el Señor mismo con voz de mando dará una orden, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con el chofar. Usted recuerde, y ahorita lo vamos a estar dando lectura más adelante. Esta era una práctica judía en los tiempos de Jesús, muy, muy usada. De manera que cuando el apóstol está hablándole a los judíos estas cosas, exactamente conocían de qué estaba hablando el apóstol Pablo. Luego dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos, los que ya resucitaron. Nos llevan unos cuantos segundos de ventaja. Dice: en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Jesucristo viene por nosotros. Dígale a su hermano que está a su lado: Cristo viene por mí. Imagínate, ponte en la posición de novia. En la posición de novia. Usted sabe que en los tiempos que estamos hablando no había luz eléctrica, ni tampoco ponían muchas torchas allá en las casas. Cuando el novio, esto es a lo que se refería, y lo vamos a leer un poco más adelante para que lo pueda explicar un poquito mejor. Vamos a Mateos capítulo 25 versículo 1. Yo sé que poco más adelante vamos a ver otras cosas que quizás no han escuchado nunca, o algunas de ellas. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. De todas las parábolas que habló nuestro Señor Jesucristo, muchas de ellas tienen que ver con la segunda venida. Quiero que comprendan aquellos que no lo han entendido todavía. El rapto no es la segunda venida. Son dos eventos totalmente diferentes. El uno se explica con bastante detalle, que es la segunda venida. El rapto de la iglesia se explica con mucho detalle, pero está muy en secreto. Solamente los que lo escudriñen se van a dar cuenta, ¿sí?
De manera que son dos temas separados por una semana, la 70 semana del libro de Daniel, para aquellos que les guste estudiar estas cosas. Hay una última semana que está en pausa. Después de la muerte y resurrección y la destrucción del templo, el pueblo de Israel, o el reloj de Dios, entró en pausa, se descompuso, por decirlo de esta manera, se le acabó la batería y no se ha movido de allí. Queda una semana, y esa semana va a iniciar el día que usted y yo seamos transformados. Echa a correr la última semana. Es algo extraordinario. Mientras usted y yo vamos a estar en la cena de nuestro Señor Jesucristo, que se le llama el tribunal de Cristo, donde apareceremos todos los creyentes para recibir conforme hayamos trabajado en la tierra. No conforme hayamos hecho cosas en la tierra, sino conforme a la obra de Dios, las cosas que hayamos hecho. Otra de las cosas que quiero mencionar de paso: todo lo que usted y yo hacemos se está escribiendo. Todo. Las únicas cosas que no existen en ese libro son las que existieron antes de que usted y yo aceptásemos a Cristo. En el momento en que usted y yo recibimos a Cristo, todo lo que usted y yo habíamos hecho es borrado. La Biblia lo explica de esta manera. Dice que todos vuestros pecados son tomados y puestos en la mar y no son recordados de parte de Dios. Desaparecieron, no existen en la historia. Pero de ahí en adelante todas nuestras obras existen. Allí se va a encontrar las veces que usted habló mal del pastor Ismael Martínez. Ahí va a estar. Lo va a ver usted, lo voy a ver yo, lo van a ver los ángeles y también nuestro Dios. Y le voy a pedir al Señor que me dé permiso. Le agarro una vara, pero ¿qué tal si usted está más fornido que yo y me da una, pero que no va a haber nada de eso? Porque tendremos el corazón y la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero una de las cosas que sí no quiero que pase por alto es que todo lo que usted y yo hacemos está en ese libro. Se van borrando algunas cosas. ¿Cuáles? Las que usted pide perdón. Conforme va pidiendo perdón, se van borrando. Hay unos que necesitan pedir perdón día y noche para que, ¿verdad? Es otra cosa. Pero vamos para adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí está hablando del rapto. Es la única porción de las muchas que habló Cristo que está hablando del rapto. El apóstol Pablo hablaba mucho del rapto. Nuestro Señor Cristo habla poco del rapto. Habló cuando el 14, habló cuando la copa, habló en estas cosas. Son pocas las menciones que hace Cristo del rapto. Dice Mateo 25:3: las insensatas. ¿Sabe quiénes son las insensatas? Que hoy se levantaron en la mañana y miraron que ya estaba haciendo tarde y dicen: ya se me hizo tarde, ya mejor no voy. ¿Están así, pastor? Pues es que ahí andan muy cerquitos, no. Porque deben de estar aquí. Si me estás sintonizando en este momento y no viniste porque se te hizo un poco tarde, déjame decirte que estás en peligro. Está en peligro, hermano, está en peligro. Dice: no, pastor, sí, pónganse sabios, sean diligentes. Dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, tomando aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabeceando todas, y se durmieron. Y a la medianoche, diga usted conmigo, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor, esa voz de ángel que se oirá cuando suene la trompeta: aquí viene el novio, aquí viene el esposo, salir a recibirle. La van a oír los muertos en Cristo y la vamos a oír los que estamos aún vivos. Quiero afirmar o asegurarme de decir algo para que no se vaya a pasar, no se me pase por alto. La iglesia no va a tener que pasar por la gran tribulación. Yo sé que hay muchos, va a participar de los dolores de parto, va, de los principios de dolores. Pero la iglesia, recuerde que la iglesia es la novia, y Jesucristo dio su vida por ella.
Yo no sé cómo fue que le agradamos al Señor, porque me miro en el espejo y digo, pues no sé, no tenemos gran cosa, ¿verdad? Pero Jesucristo sabe. Él se enamoró de la iglesia y dio su vida por ella. Y no va a permitir que la iglesia, la novia que está esperándole, pase por los sufrimientos de la gran tribulación, porque va a ser un momento tan terrible, una situación tan caótica como Cristo la describe, que no habrá situaciones tan difíciles en la tierra como esa, ni la ha habido antes. No se compara ni al diluvio de Noé, ni a la destrucción de Sodoma y de Gomorra, ni a otras cosas. La destrucción que se avecina después que echa a correr ese reloj de la séptima semana del libro de Daniel, la situación se va a poner tan difícil. La iglesia no tiene que pasar por ahí. ¿No están contentos por eso? ¿Sí? Mateos capítulo 25, versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes. Ya entraron las que estaban con sus lámparas. La escritura es muy grande, necesitan ustedes estudiarla en su casa cuando les guste, cuando lo deseen. Dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Van a clamar a Dios. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esto lo repite Jesús a muchas personas. Da muchos ejemplos. Como algunos dicen que van a venir y le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos en las calles, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les voy a responder: apartaos de mí, hacedores de maldad, os digo que no los conozco. Su corazón no estaba conmigo, sus ojos no estaban puestos en mí. Lo hacían por ustedes mismos. Solamente pensaban en ustedes. Querían engrandecer su propio reino, no el reino de los cielos. Cristo les va a decir estas cosas. Les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué te va a decir a ti que eres manso y humilde? ¿Qué te va a decir a ti, hermano o hermana? Deberá decir esas palabras: venir a mí, bendito de mi Padre, al reino eterno que fue preparado para ti desde el principio de la creación. Imagínense la diferencia, porque usted y yo permanezcamos en el servicio de nuestro Dios. Y luego dice: velad pues, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Recuerde que Cristo lo está diciendo hace 2000 años. Si usted me pregunta: pastor, ¿a qué horas considera usted que va a venir el Señor? Es que hay bastantes pasajes y les puedo decir a qué hora puede venir más o menos. Sí, claro. Pastor, ¿cómo? Está bien sencillo. Si usted mira en el Evangelio de Lucas, se va a encontrar una expresión que dice: y si viene a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, de manera que ella nos dio una clave. Viene entre la segunda vigilia y la tercera vigilia. ¿Cuándo es la segunda vigilia y la tercera vigilia? Vienen siendo de las 12 de la noche en adelante. ¿Sí? Esa vigilia cae entre las 12 y las 3 de la mañana. Cristo viene en ese proceso de esas 3 horas. Aquí nos está diciendo nos está dando otra clave: velad porque no sabéis el día ni la. ¿En cuál dice? Creo que lo miré por allí. Dice a la medianoche, el día de la hora que el Hijo del Hombre vendrá. Ok, ahí lo está diciendo, pero quizás lo leí en algún momento. Resulta que la hora, ahora, aunque Cristo nos lo dice aquí, no hay otras doctrinas. Tiene que haber más de dos o tres testigos para que firmemos esa cosa, sino que hay muchas otras que nos dan a entender cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Si Jesucristo viene al principio de la tercera vigilia, como lo escribe, él mismo lo menciona, o al final de la segunda vigilia, entre 12 de la noche en adelante, quiere decir que nosotros, no va a venir la vigilia de nosotros, va a venir la vigilia de Israel, de Jerusalén. Está basado el reloj en Jerusalén. La Biblia lo describe que Jerusalén es el centro de la tierra, de manera que a las 12 de la noche allá, nosotros estamos aquí 8 horas más atrasados. Si mientras allá sean las 12, vamos a decir que vienen las 12 de la noche, para con nosotros nos movemos 8 horas para atrás, para nosotros nos va a llegar ¿a qué horas? Más o menos 4 o 6 por allí, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, cuando usted anda más cansado después de haber salido del trabajo, para que cuando venga a su casa de trabajo no venga hablando negativo, no le va a decir: Hani, ¿qué estás haciendo? No me preparaste la comida. Tranquilito, porque en ese día puede venir y sonar la trompeta. Así que empezar a vivir más santos en esas horas, ¿no?
Mire cómo dice Hebreos capítulo 2 versículo 1. Ya sabemos qué hora. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos apartemos. Se los he dicho en muchas ocasiones, lo voy a volver a mencionar para que vaya guardando ideas, vaya guardando números, tiempos. Si el calendario nuestro está más o menos bien, y los historiadores que hablan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, entre más leo en Google, más me entero de que hay un espacio de seis días de dificultad en el calendario. Unos dicen que nació Jesucristo, lo cual siempre hemos creído que nació el primer día de la era en la que estamos viviendo después de Cristo, ¿sí? Pero tal parece que estos lo hicieron cuando hicieron el calendario gregoriano y dejaron los calendarios que venían de atrás venían del final hacia adelante. No sé cómo estaban al revés. Ellos no empezaban con el 1, empezaban ya el final y empezaban a poner el calendario, lo ponían después de haberse vivido. Nosotros no, empezamos del inicio. Vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo no nació en el año 1 de nuestra era. Unos dicen que nació en el 3, otros dicen que nació en el 6. Vamos a darle 6 años de diferencia, por decir algo, que haya ese espacio, que esté en lo cierto. Si son 6 años, las eras, los tiempos establecidos en la Biblia son 2000 años. 2000 años, grábeselo. El pueblo creyente siempre le ha fallado en mayoría a los tiempos en que Dios se hace presente ante su pueblo. Le falló con nuestro Señor Jesucristo, siempre le ha fallado. Un puñado de personas le pegan. Por ejemplo, cuando Cristo nació, un puñado de personas ya sabían que Cristo andaba allí. Después que los pastores vieron aquella visión donde los ángeles, huestes celestiales, se aparecieron y empezaron a cantarle a nuestro Dios y diciendo estos mensajes tan gloriosos, los pastores se fueron. ¿Usted cree que se quedaron callados? No son como los evangélicos de nuestro tiempo que no le hablan a nadie. Estos fueron y le dijeron a todo el mundo. Y eso no pasa desapercibido. Son eventos extraordinarios. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo conmovió la ciudad, a Israel mismo. Herodes estaba volviendo loco cuando miraron la comitiva de hombres de sabios que venían del oriente con este mensaje y con esta idea: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Va a decir: ¿cómo se puede creer eso? ¿Cómo pueden creer? Bueno, nomás mire lo que aconteció. Si Herodes lo creyó, inmediatamente investigó con diligencia cuánto tiempo hacía que esto había aparecido. Y le dijeron los sabios, y él asumió que eran 2 años de proceso y mandó matar a todos los niños de 2 años de edad. Pero el ángel del Señor ya había descendido y darle una orden a María y a José que se fueran a la tierra de Egipto para que se cumpliera lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir Jesucristo a Egipto? Para cumplir ciertas órdenes legales en las escrituras, para que se diera cuenta todo cristiano que todo hijo e hija de Dios somos llamados de Egipto. Egipto es un simbolismo del mundo en las escrituras. A usted lo llamó el Señor de Egipto, a mí me llamó de Egipto, a todos nos llama de Egipto, a todos nos llama del mundo. Y esto ya era un paralelo de lo que iba a acontecer. Sí, de manera que si usted cuenta ese tiempo, se va a dar cuenta. Vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo, la terminación según Daniel en las 70 semanas era en el día de su resurrección. Empezaba la otra era, el último tiempo, el último siglo. Y habían pasado 2 siglos. El primero que nos lleva desde la creación de Dios a Abraham, cuando ofrece el sacrificio y hace pacto con el Señor en el monte de Sión. La segunda nos lleva desde allí al monte de Gólgota, donde hace pacto nuestro Señor Jesucristo por medio de su cuerpo con el Padre. Y el tercero nos lleva al rapto de la iglesia. De manera que todos están bien agarraditos en 2000 años. Si alguien sabe guardar el tiempo, es Dios. A él no le afecta, no se le olvida, no tiene Alzheimer ni nada de esas cosas. No le afectan a nuestro Dios. Amén. De manera que la iglesia no debe estar a ciegas. Debemos de saber que esto acontecerá. Si esto sucede de esta manera, nuestro Señor Jesucristo murió a los 33 años y medio.
Y de ahí empezamos a contar. Nos lleva por el año 2028, pero si son los 6 años que calculan, nos pone por el año 33. Entre el 33 al 37, 38, por ahí está cerrándose ese último capítulo. Pastor, ¿cree que viene para entonces? Yo sí creo que viene para entonces, por otros muchos más escritos. Y si para el 30 y tantos, si para cerca del 40 no ha venido y vienen a reclamarme, ya para ese tiempo quizás no esté predicando aquí, van a tener que ir a buscarme a mi casa. Así que tranquilo. Lo único que estoy diciéndoles es que no le fallemos. No le fallemos. Estemos constantes mirando el asunto, con lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Cuánto le dan gloria? Vea, hay una de las profecías, una de las visiones que miró un hombre que nos habla de todo el plan de Dios hasta el final. Y lo leemos muy poco, pero es el caso de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el que se llevó cautivo a Israel. Tiene un sueño y le perturba el sueño. Le dice a los adivinos que le interpretaran el sueño. Los adivinos vinieron con él y diga: señor rey, díganos cuál fue el sueño. Ah, sí, chismosos. Les dice: ya sé lo que quieren hacer, les digo el sueño y me van a armar algún cuento por allí. Dice, y me van a decir que esta es la respuesta del sueño. Díganme el sueño para creer que me van a poder adivinar el sueño. Dice: ay, Señor mío, nadie en la tierra puede hacer estas cosas. Mire cómo dice Daniel capítulo 2 versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. No hay hombre en la tierra, chismoso, agorero, aunque venda, lea la mano, lea los pies, lea todo lo que quiera leer, no hay nadie que pueda descubrir o escudriñar los secretos de Dios. Solamente sus hijos. Solamente sus hijos. Amén. Dice: pero hay un Dios, le responde Daniel, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y usted estudia todo eso de Daniel, se va a dar cuenta de cómo está hablando con detalle Daniel de lo que está por venir a los finales de los tiempos. De manera que no es un secreto. Es un secreto, como Pablo le dijo, a los que viven en oscuridad, pero nosotros vivimos a la luz. Los que son de noche, nosotros somos de día. Somos la iglesia del Rey, del Dios vivo, amén. Así que tenga confianza en lo que estamos leyendo e interpretando. Y empieza a hablarle de la cabeza, del tórax y de los pies y de los dedos y de los pies, etcétera, etcétera. Que no vamos a hablar en este momento porque no tendríamos el tiempo. Voy a terminar con esta expresión, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Déjenme decir lo que está por venir. Está por venir, porque ya han sucedido unas cosas que estaba esperando por décadas. Está por venir de que el asunto de Rusia se arregle, el asunto de Israel con los palestinos se arregle. Se tiene que arreglar. Se tiene que arreglar antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene que haber un espacio de paz para dar entrada a los que van a querer venir a destruir a Jerusalén. Quiero que note algo en la historia bíblica. Cada vez que Dios se ha hecho presente en la tierra, si usted lo escudriña, se va a dar cuenta de algo muy notable, muy interesante. Cada vez que Dios se hace presente, hay un momento, un espacio de paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz y de Él mana la paz, y donde Él camina hay paz. Aunque después venga la destrucción, tiene que haber una introducción de paz para que Cristo venga por su pueblo. Los pueblos van a empezar a dice que habrá paz en la tierra. Después que estos conflictos se arreglen, entonces van a decir: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Usted y yo nos vamos, y entonces sí, que se acomode, que se agarre el pueblo, porque aquellos gente extraña, ¿cómo nos dicen tantos nombres? Nos ponen tantos nombres. Allá en México, cuando yo andaba predicando, nos decían aleluyas, nos decían protestantes. ¿Cómo?
separados, ¿no están separados? ¿No? ¿Les decían separados a ustedes? Hermanos separados. Le digo, ¿separados de quién? No, pues, ustedes no son nuestros hermanos. Una vez se me dice, se me arriba un hombre y me dice: oye, hermano, y estábamos ahí en el trabajo. Dice: hermano, porque miraba a orar por los alimentos y todo. Hermano, sí, ven. ¿Con quién hablas? Mira, yo para todos lados. No, contigo. Espérate. Yo conozco a mis hermanos. Uno se llama José, otro Samuel, otro Salvador. Tú no eres mi hermano. No, pero usted es de los hermanos, ¿no? Ah, ¿de qué estás hablando? Pues de los hermanos, eso, aleluya. Soy hermano de los hijos de Dios. Pero tú eres un hijo del diablo. ¿Cómo me estás diciendo a mí que yo soy tu hermano? Si no, olvídate, no, entonces ya no le puedes decir, no, conviértete a Cristo y entonces me puedes decir hermano. En el tiempo cuando yo inicié, hermanos, andaba con la cuchilla en los dientes, como decían allá en tierra, ¿verdad? Yo no sabía que los hijos de... Yo escuchaba puras cosas como David agarró la espada y mató al Goliat. Salió el pueblo de Israel con espada y acabaron con el pueblo. Yo estudié, es lo que yo estudié al principio. Yo creí que los cristianos debíamos andar con la espada como Pedro. Y luego miraba acá en el Nuevo Testamento y Pedro andaba con la espada por todos lados. Y resultó que esta gente quería como quedarnos de golpes y que nosotros no dijésemos nada. No, tranquilo, párense, chiquitos. El guerrero, el ser más poderoso del universo está conmigo y está con usted. No lo estoy mandando a pelear, lo estoy mandando a predicar el evangelio. Amén. Déselo fuerte a nuestro Dios. Confío en el Señor que estamos aprendiendo algo en este proceso. Dios va a hacer algo muy lindo en nuestras vidas. Sé que estamos muy cerca. Es mejor que nos estemos preparando. Es mejor que estemos velando, como dice la Escritura. Así que velad y orar para que no entréis en tentación. Puestos de pie, hermanos, denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Sé que me pasé unos minutos. Creo que hemos empezado unos minutos tarde. Estaba una máquina por ahí descompuesta. Inclinando su rostro. Y conforme lo siente en su corazón, esto es algo que siempre practicamos en la iglesia Cristo Viene. Que es una práctica muy hermosa del pueblo creyente, de aquellos que todavía la practican. Salir de sus bancas, ir al altar, darle gracias a nuestro Dios, exponerle sus necesidades, sus peticiones, elevarlas a Él. Hermanos, siempre estamos necesitados de la aprobación de nuestro Dios. Siempre. No somos superhombres, no somos inmunes a todos los ataques del maligno. Por eso es buenísimo que todo hijo se presente delante de nuestro Dios el primer día de la semana, para iniciar una semana en su presencia y con su aprobación. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria, Señor, creemos, Padre eterno, que tú, Señor, haces cosas gloriosas en nuestra vida, y creemos que nos has escogido para este tiempo. También sabemos que la venida de nuestro Señor Jesús está a las puertas. La iglesia siempre lo ha mencionado, siempre lo ha predicado, pero tenía que llegar el tiempo establecido por ti, y sabemos que está llegando. Padre, será glorioso ese momento, pero mientras llega, Señor, como tú nos dices en tu palabra, Maestro, bendito Salvador, Redentor nuestro, que nos dices estas cosas: manteneos ocupados mientras yo vuelvo. Queremos adorarte unos momentos. Escucha la oración de tus hijos, Padre Celestial, que se presentan ante ti. Escucha su oración, sus peticiones, sus acciones de gracias, Señor, y cada día seamos transformados a la semejanza de nuestro Señor Jesús. Nos asimilemos más a Él, a sus discípulos, al pueblo que ama a nuestro Dios, que dejó las cosas del mundo y tomó las cosas del reino. Señor, nuestro presente está seguro en ti. Tú haces estas cosas a favor de tus hijos. Nos extiendes la mano, nos levantas.